Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy, martes 6 de mayo de 2021, en esta transmisión a través de redes sociales para participar en una nueva actividad del Archivo General de la Nación denominada El futuro de los archivos. Esta actividad forma parte de la celebración por los 160 años de vida institucional, fecha que ya está cada vez más cerca. Ya el próximo 15 de mayo va a ser este gran día. Compartimos con ustedes también el saludo especial del jefe institucional del Archivo de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Y también vamos a presentarles a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña desde España Roberto González, quien es gerente de desarrollo de negocios de Pickle o Picuele, quien luego nos va a comentar un poco más sobre de qué trata esta interesante institución. Y contaremos también con la participación del director de conservación del Archivo General de la Nación, Nicolás Díaz Sánchez. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se va a hablar de cuáles son los retos de la conservación en el presente siglo, qué se está haciendo en este momento en los archivos y vamos a conocer también a una institución que tiene su mirada puesta en el futuro y que está comprometida con preservar la información y garantizar su acceso por varios siglos. Recuerden que también van a poder dejar sus preguntas en los comentarios y al final nuestros invitados van a contestarlas en una ronda de preguntas. Bien, en este momento vamos a dejarlos con el director de conservación del Archivo General de la Nación, Nicolás Díaz Sánchez, quien nos hablará de los retos de la conservación en el siglo XXI. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la AGN que me permite con esta conferencia participar de los eventos asociados con su 160 aniversario. Transmito también el saludo de la Dirección de Conservación, cuyo personal dedica un esfuerzo permanente para la conservación y difusión del patrimonio documental archivístico del país. Agradezco a Roberto González que se animó a compartir con nosotros un método que busca atender las necesidades futuras de la gestión de la información y su preservación. También a todo el equipo técnico que ofrece la asistencia necesaria para que el evento pueda organizarse y tener la acogida esperada. Y finalmente, a quienes nos acompañan en este momento, que han separado un tiempo para escucharnos y al mismo lugar compartir su interés e inquietudes en un tema tan general y complejo, la conservación de nuestros soportes documentales, de la información que estos contienen y las nuevas formas de recreación de la información que ha sumado a la problemática acumulada que ya teníamos en el manejo de los soportes analógicos. Ahora en el AGN nos enfrentamos a una problemática compartida con muchas organizaciones, tanto del ámbito público como privado. La escasez de recursos, ese es nuestro talón de Aquiles muchas veces. Pero al igual que el trabajo que se desarrolla en todas ellas, muchas veces pesa más el compromiso que muestra el factor humano que se ha ido especializando por varias décadas. Tener en cuenta que en nuestro país la formación profesional como conservador o restaurador es reciente, pero así se construye una disciplina desde la práctica a la teoría. Estoy seguro que en poco tiempo los conservadores que se están formando en el Perú irán llenando ese espacio, recogiendo esa experiencia y quizás hasta conciliando métodos, porque muchas veces no todo lo nuevo debe significar la anulación del pasado. Y en el caso de los archiveros y gestores de información, progresivamente irán desarrollando habilidades, pero sobre todo investigación, para fortalecer su ámbito de acción y encontrar soluciones a los retos que propone el futuro, que cada vez es menos distante. Ahora en el AGN nos hemos enfocado en dar el salto cualitativo al mundo digital, situación que ya es una urgente necesidad. A la actual coyuntura de salud pública a la que nos ha obligado el COVID-19 para acelerar nuestra inclusión en el teletrabajo y la necesidad de facilitar el acceso remoto al patrimonio documental que custodiamos,
se ha sumado la última publicación en febrero del presente año del Decreto Supremo 029-2021 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, donde la AGN tiene el encargo de asistir a las entidades públicas en la definición del expediente electrónico que será manejado a nivel de repositorios institucionales, que luego, así como pasa en el mundo físico, previa selección, enriquecerán el repositorio digital nacional, lo que sería el AGN en modo virtual. Eso nos pone en alerta, porque es necesario estar atentos a la producción de contenidos para facilitar su preservación digital. Vemos que el siglo XXI impone retos, que igual suman a los que se vienen atendiendo durante sus 160 años de existencia. Bien, bueno, tenemos esta realidad. La conservación se desenvuelve como una actividad integrada a la gestión de soportes documentales y la información que estos contienen, los que usualmente son, ¿no?, trabajados en el ámbito de archivos, bibliotecas, centros de documentación o algún repositorio público o privado en el marco de su administración para la consulta y protección. No es reciente el manejo del concepto y su aplicación, pero sí es cercana su identificación como una herramienta y política de acción. La conservación es necesaria, ¿no?, cuando emprendemos esfuerzos para prolongar la vida de los documentos, desde dos aspectos plenamente identificados: la prevención del daño, comúnmente conocida como preservación, y la corrección de los efectos del deterioro, también identificada como restauración. Ahora, la conservación se consolida como una disciplina más organizada y madura a partir de su experiencia anterior, que es empírica, focalizada en la intervención individual, es decir, encasillada y confundida incluso conceptualmente con la restauración. Ahora, después de la práctica y experiencia, se suma la evolución técnica en los equipos e insumos que utilizará, encontrando que su aplicación es más trascendente, transversal y menos focalizada en objetos individuales. Si consideramos integrar la conservación a la gestión documental, debe contemplarse su implementación no como una tarea, sino como condición permanente, que debe estar presente en todas las etapas de la gestión documental. Esto significa que desde el momento en que se produce el documento o cuando ingresa al tránsito de la gestión administrativa o patrimonial, este ve expuesto su estructura y durabilidad, además de comprometer la accesibilidad al contenido, aspecto y condición medular en un documento. Pero la situación se complica cuando hablamos de los soportes más recientes, donde la obsolescencia tecnológica juega en contra de la información contenida en cintas de audio, de video, disquetes, discos compactos y toda la variada forma de representación de los medios electrónicos. Soportes que existieron y desaparecieron con mayor o menor vigencia e impacto en los últimos 30 años. Actualmente, para los modernos medios de almacenamiento, el problema ya no es su estructura, sino la accesibilidad a los datos que contienen, cuya reproducción y recuperación o transferencia está asociada a la renovación tecnológica, escenario constante como producto de la innovación, que se desenvuelve en el marco de las necesidades de un mercado que siempre empuja a la oferta de nuevos productos en mayor número y en corto tiempo, incluso cuando aún estamos terminando de explorar el soporte recién adquirido, discos compactos, memorias de almacenamiento, entre otros nuevos objetos. Aspecto que se resume en este gráfico de Paul Conway, en un documento escrito ya hace un par de décadas, ¿no?, que nos permite apreciar esa situación contradictoria, ¿no?, sobre los diversos soportes informativos a lo largo de la historia, con una tendencia a la compactación de datos, pero que no tiene correlación con la expectativa de vida que ofrecen los materiales que contiene esa información que atesoramos y que incluso consideramos seguros y permanentes. Entonces, nos encontramos ante la necesidad de adoptar acciones múltiples y especializadas, tanto para aquella información contenida en papel, soporte tradicional por excelencia, como para la que se encuentra en soportes analógicos, fotografía, medios magnéticos, la que puede estar disponible en la multiplicidad de soportes informáticos, y recientemente la información que ya nace digital, aquella que ahora consideramos que puede estar segura en servidores o en la nube. Sobre esto último, vale advertir que la popular nube no es otra cosa que la suma de servidores diseminados geográficamente, administrados por una empresa
quien no se responsabiliza plenamente por lo que pueda sucederle a la información que ciegamente le encargamos. En este escenario, la tarea que le espera al archivero, al bibliotecólogo y todo aquel que está involucrado en la gestión de información es exigente y urgente, sobre todo por la magnitud y variedad del problema. Se encuentra en una carrera contra el reloj que obliga a ir siempre un paso o más hacia adelante en lo que respecta a la tecnología, donde hay una evolución permanente en software y hardware, acelerada por las necesidades y competencia que impone el mercado. Ante esa avalancha informacional y tecnológica, el gestor de contenidos puede ser desbordado, no quedándole otra opción que racionalizar esfuerzos en función de las necesidades de la organización, a las características de los soportes de información que administra y la disponibilidad de recursos, ya sean humanos, financieros y técnicos. Así tenemos que primero se debe identificar el horizonte de los documentos que tendrán un valor temporal o permanente, conocer cuáles son considerados por la institución como necesarios para el desarrollo regular de sus actividades, las expectativas de sus usuarios o clientes, y también como testimonio de su evolución histórica. Sobre esa base, deberán implementarse políticas de conservación y accesibilidad para los soportes y la información. Esto puede servir como punto de partida para el diseño de una política integral de conservación de los documentos, a las que deben contribuir todos los niveles de la gestión institucional, cuya participación y responsabilidad corresponderá al papel que desempeñan los involucrados en las diferentes áreas de la organización, siempre todas convergiendo hacia la optimización de los procesos de la gestión documental y la protección de los materiales que sustentan la información que se resguarda. Las diapositivas que hemos ido viendo, de alguna forma, resumen esa evolución de soportes, ¿no? Cómo la información ha sido contenida en esta multiplicidad de objetos analógicos y ahora este nuevo siglo nos enfrenta a muchos mayores retos que debemos atenderlos de manera muy rápida. Si ya nos habíamos acostumbrado a que existen diferentes formatos y siguen apareciendo más, debemos reconocer cómo manejarlos, cómo gestionarlos, cómo transferirlos, ¿no? E incluso debe haber una especie de rutina en cuanto a la creación de estos diferentes archivos electrónicos. Aquí cojo pues un trabajo regular, ¿no? Que muchas veces nosotros desarrollamos cuando elaboramos un documento y existen multiplicidad de versiones y al final nos perdemos entre esa maraña de información y omitimos llevar un registro de cómo se ha ido produciendo, qué cambios ha habido, cuál ha sido esa última versión, ¿no? Y bueno, esto lo entenderán muy bien aquellos que desarrollan la famosa tesis para la licenciatura o el fin de grado, ¿no? Y estamos siempre con la última versión y al final no sabemos qué vamos a conservar, ¿no? O solamente obtuvimos, ¿no?, el objetivo que era la titulación y después cuando queremos recurrir nuevamente a nuestros objetos digitales, a nuestros archivos, ahí sí nos enfrentamos a un gran problema, ¿no? Desde las primeras versiones hasta la última, que sería la que le daría el alta a la información, pues existen múltiples versiones. Y se trata, ¿no?, de ir creando pues todo un procedimiento para poder estar atentos a que esa información sea preservada hacia el futuro, ¿no? Porque ese es el objetivo. En esta diapositiva vemos todo el contexto en el cual se desenvuelve la conservación, pero a efectos de esta presentación solamente escojo lo que está aquí marcado, ¿no? O sea, nos desenvolvemos en el ámbito físico, pero también una herramienta que debemos usar está dirigida hacia la conservación de la información. Ya sea la reproducción, como hasta hace mucho tiempo se hacía en formato analógico, sea a través de las fotocopias simples, del microfilmismo, la fotografía, y luego entró a tallar la digitalización, pero esta también generó un problema, si es que no hay un orden, y nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que esa complejidad con la cual producimos los datos debe atender cierto orden si necesitamos garantizar su permanencia y accesibilidad en el futuro. Tomo prestada esta diapositiva de cuando nosotros nos enfocamos en qué debemos valorar cuando atendemos la conservación de los objetos del patrimonio cultural.
Y ahí resalto cuáles son los retos que tiene la conservación en el siglo XXI con estos nuevos soportes. Los he remarcado ahí en rojo y vemos que también están expuestos a algunos de estos problemas que le pueden suceder a los soportes analógicos, porque sabemos que pueden estar en un soporte expuesto a temperatura, humedad incorrecta, al desgaste, ya sea también el hecho de no conocer bien la tecnología y quizás adoptar un formato que pensamos que puede ser muy económico, que puede ser muy versátil, pero que podría involucrar también pérdida de información. Eh, por otro lado, la falta de documentación sobre cómo se van manejando, se van produciendo estos documentos, lo que algunos conocemos como metadata, ¿no? Metadata de la producción, metadata de la organización. Todos estos aspectos son necesarios atenderlos, ¿no? Qué soportes, qué formatos elegimos, cómo vamos a programar el trabajo en este nuevo ámbito, cada cuánto tiempo vamos a generar copias de seguridad, vamos a migrar la información, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es necesario tenerlos en cuenta y seguro que en la siguiente presentación vamos a tener pues una de las alternativas, ¿no?, que hemos identificado, ¿no? Vamos a conocer con más amplitud esta propuesta, ¿no? Bien, bueno, de esta diapositiva escojo y resalto, ¿no?, la disociación. Y la disociación tiene que ver también con la estructura de la información, ¿no? Muchas veces producimos diferentes objetos, los integramos en algún momento, pero le perdemos la pista. Y es necesario, ¿no?, así como tenemos un expediente en físico, igual habría que atenderlo en este ámbito, ¿no? ¿Qué programa hemos usado? ¿No? De repente, ¿hasta qué nivel de compresión? ¿A qué nivel ha sido la descripción? ¿Cada cuánto tiempo se va a hacer la migración de información? Etcétera, ¿no? Entonces, armar una especie de expediente que nos permita tener en un solo espacio la parte textual, la parte de imágenes, de audio, de video, ¿no?, la creación de esta información, etcétera, ¿no?, para poder, ¿no?, tener la garantía, nada de 100% seguro, pero por lo menos la garantía que nos dé cierta confianza de que lo que estamos aplicando, ¿no?, lo podemos recuperar en el futuro. Y eso es lo que aborda de alguna forma la preservación digital, ¿no? Que la información esté accesible, que esté íntegra, que esté auténtica, ¿no? Siguiendo ciertos procedimientos, ya sea la migración, la emulación, la replicación de datos, el refreshing también, y en el marco de algún modelo que nos permita poder recuperar esa información, ¿no? Crear, mantener, recuperar, distribuir esa información. Eso es lo que nosotros deberíamos atender para poder tener esta seguridad en el acceso futuro. Hay métodos que se están desarrollando. Uno de ellos tiene que ver con ¿no?, crear estas copias de seguridad dentro de una especie de sistema de archivo de referencia futura, ¿no? Y esto, de alguna forma, nos ha permitido, y la experiencia aquí me permite ser testigo de que hay tecnología que en el ámbito analógico nos daba cierta seguridad, como era el soporte fílmico. El soporte fílmico que evolucionó desde la película hecha en nitrato, en acetato y después en poliéster, ¿no?, de alta seguridad, y constituida por aluros de plata, lo que conocíamos en su momento como el microfilm. Y ahora hemos visto que se le ha dado una nueva aplicación mezclando tecnología digital, ¿no?, para poder registrar en ella datos de tal forma que si en algún momento pensábamos que el microfilm era cuestión del pasado, ahora nos damos cuenta, ¿no?, que en realidad, ¿no?, muchas cosas que se desarrollaron en el pasado, o sea, lo bueno, se puede utilizar, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos viendo en el medio, ¿no? Esta es una forma en que se presentan estos nuevos métodos para poder respaldar la información. Y de alguna forma tiene un parecido, ¿no?, con este microfilm previo que estaba registrado en microfichas, en el microfilm convencional que podía ser película de 16, de 35 milímetros. Y cuando yo veo y cruzo esta tecnología, siento como si estuviera en un déjà vu, ¿no? Lo hicimos, ¿no?, y ahora lo vamos a retomar
procurando de que sea pues un soporte versátil, que sea un soporte accesible y permanente, ¿no? Seguro que esto ya con más amplitud lo ampliará Roberto, pero pertenezco a la generación de los migrantes digitales y conocí muy de cerca este soporte y miren, cualquier soporte te puede dar la garantía de estabilidad siempre y cuando sigas las recomendaciones dirigidas hacia su estabilidad, hacia su conservación. En su momento, cuando trabajábamos con el microfilm, se había identificado con pruebas de envejecimiento que con temperatura y humedad controlada, este soporte podía tener hasta 400 años de estabilidad, de permanencia. Y creo que más o menos estamos, ¿no?, ahora replicando con estas nuevas formas de recrear la información. No me quiero adelantar y quiero cerrar con lo siguiente, un poco para que estén atentos también. Y eso lo dije al principio, ¿no? Si bien hay una serie de recomendaciones para gestionar información electrónica, pero en febrero de este año se acaba de publicar el decreto supremo que regula el decreto legislativo 1412 sobre gobierno digital. Ahí van a encontrar cómo debe estar estructurado el expediente electrónico y seguro que mucho de lo que esté ahora desarrollándose en el medio nos va a servir para poder crear esos archivos de referencia futura, ¿no?, esos repositorios digitales. Y por otro lado, ahí doy testimonio de parte, porque estoy participando en este comité, se está actualizando la norma técnica peruana que hace referencia a microformas. Bueno, ahora la nueva versión se va a llamar microformas digitales y estamos viendo estos nuevos contenidos que provienen del audio, del video, de las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información es necesario que los gestores de la información, que los archiveros le hagan un seguimiento y vean, ¿no?, hacia dónde va a apuntar el futuro. Muy bien, les agradezco la atención. Vamos a seguir ahora con la presentación de Roberto y, bueno, nos veremos en la última parte para las preguntas respectivas. Muchas gracias. Muchas gracias al director de conservación, Nicolás Díaz Sánchez, por aclararnos ese panorama sobre la conservación de la información y las exigencias que nos impone pues, el paso del tiempo, ¿no? Se ha avanzado en cuanto a la tecnología que se emplea y los procesos necesarios para disminuir esos efectos del tiempo sobre documentos, fotografías y en realidad cualquier tipo de información que sea necesaria para su consulta en el futuro, ¿no? Aprovecho también para leer algunos saludos que ya nos dejan en los comentarios del Facebook. Clement Soria nos saluda desde el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de México. Muchas gracias. Berta Plaza, muy buenas tardes. Desde Guanajuato. Desde Tarapoto también nos saluda Lucas Milagros. Muchas gracias. Mayori López desde Oaxaca, México. Y muchísimas gracias a todos los que siguen comentando en nuestras redes sociales. Recuerden que en los comentarios pueden dejar sus preguntas para al final, en la ronda de preguntas, van a ser contestadas por nuestros expositores. Bien, ahora es el turno de Roberto González, quien es gerente de desarrollo de negocios de Pickle o PQL. Aprovecho también, Roberto, para pedirte que nos comentes un poco sobre la labor que hace en PQL, ¿no? Para que nos expliques. Ese es un tema bien interesante y creo que todos los que estamos conectados en esta transmisión lo vamos a apreciar mucho. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la GN y a Nicolás Díaz por esta magnífica oportunidad de comunicar un poco lo que estamos haciendo y nuestra visión un poco distinta del mundo de la preservación digital. Quizá un poco trasnochada algunas veces, pero conectando el pasado o lo que funcionaba en el pasado con el futuro de los archivos, ¿no? Y un poco es la idea del conversatorio que hoy tendremos, ¿no? Si os parece, yo Pickle es una compañía noruega. Yo estoy trabajando con ellos desde el año 2015 y Pickle nació en el mundo audiovisual. Nosotros empezamos con servicios a la industria cinematográfica y tenemos mucha experiencia en la gestión de la información cinematográfica. Entonces, en un momento dado pensamos que esa misma tecnología y esa misma conocimiento
podíamos aplicarlo a otras cosas. Entre otras, ese conocimiento podía aplicarse a la conservación de datos, digitales, que, como decía Nicolás antes, es un reto muchísimo mayor que la conservación de los datos analógicos. A pesar de que parece que el mundo digital todo lo hace más fácil, pues el mundo digital te exige tomar medidas ya, porque si no tomas medidas ahora, dentro de 5, 10 o 15 años no tendrás nada que gestionar, ¿no? Estáis viendo ahí en el vídeo un poquito una primera introducción de algunas tecnologías de las que estamos trabajando, algunos de mis compañeros en el laboratorio de desarrollo. Nosotros, nuestro foco es garantizar que los datos valiosos están visibles en el futuro. Podemos acceder a ellos, podemos consultarlos, podemos hacer la misma gestión que ahora hacemos con esa información, ¿no? No basta con guardarlos, sino que hay que dotarles de la capacidad de acceso futuro, ¿vale? No es solo la cuestión bueno, yo me lo guardo, lo tengo en un lugar, pero no puedo acceder a ello. No, la preservación digital va de acceso y garantizar que el acceso puede hacerse dentro de muchos años, ¿no? La idea de Pickle ha sido aplicar esa tecnología cinematográfica que vosotros podéis estar viendo. Ahí tenéis algún ejemplo que ahora os enseñaré un poco más en detalle. Pero la idea de Pickle es, bueno, eso, usar la tecnología más avanzada, pero conectándola con la tecnología más, digamos, garantizada, ¿no? Es un poco la idea de Pickle, ¿vale? Bueno, nuestra misión, como os decía, va un poco en la línea de gestionar y ayudar a proteger esos activos valiosos aplicando tecnología. O sea, no estamos hablando de un mundo puramente analógico, estamos aplicando tecnología, procesos tecnológicos, pero siempre los procesos tecnológicos más adecuados. Algunas veces, pues como decía Nicolás, el cloud es lo más interesante porque nos permite, pues, acceder más fácilmente a la información, nos permite, bueno, conectar con mucha gente como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Tenemos gente, ha comentado Jorge, pues desde México, habrá gente desde otros lugares. Esa facilidad nos la da el mundo online, ese mundo cloud. Pero ese mundo cloud tiene varias debilidades, ¿no? Que son que no está pensado para durar. Está pensado para que el acceso sea inmediato, que sea fácil, pero no está pensado para que dentro de 20 años alguien pueda acceder a la misma información que tenemos nosotros, ¿no? Con lo cual, la idea de Pickle ha sido, bueno, definir o integrar tecnologías de todo tipo para dar la mejor solución y conservar los datos más valiosos de nuestros clientes. Nosotros somos una compañía pequeña, no somos IBM, no somos estos grandes monstruos que nos están bueno, bombardeando continuamente, pero ya estamos en 26 países. Ahí tenéis, bueno, algunos de los ejemplos. Por suerte, en Lima llevamos ya desde principios de este año, abrimos una oficina comercial inicialmente y lo estamos gestionando desde nuestra sede en Madrid, que es donde yo estoy, que soy un poco el encargado de, además de controlar o gestionar la península ibérica, también algunos países en América, por ejemplo, Perú, ¿vale? Eh, la ventaja de esta red es que podemos aplicar el conocimiento de diferentes culturas, de diferentes maneras de hacer
a un mismo problema. O sea, la aproximación que se hace, por ejemplo, en los Emiratos Árabes no es la misma que la que se hace en México. Entonces, al final, en esa mezcla, tienes muchas ventajas porque tienes mucho conocimiento de muchas personas, ¿no? Entonces, esa red internacional nos permite un poco ese compartir la información y compartir las experiencias más fácilmente. Nuestro foco siempre ha sido la innovación. Nosotros siempre hemos estado dentro de los grandes programas de innovación, tanto en Noruega como a nivel de la Unión Europea. Como bien sabe el AGN, hemos estado colaborando con el AGN en un piloto financiado por la Unión Europea. Con lo cual, nuestro ADN es que la innovación tiene que estar de manera permanente en el mundo del archivo. También en la parte del usuario, ¿vale? También el usuario tiene que innovar y también tiene que pensar de manera diferente, ¿no? A veces bueno, nos cuesta el cambiar un poco nuestra manera de hacer. Bueno, pues este tipo de experiencias y de este tipo de proyectos pues te permiten un poco orientar y mejorar también tus procesos digitales, ¿no? Como decía Nicolás, el reto de la gestión electrónica de la administración es masivo. Yo diría que es uno de los problemas que se le vienen a todas las administraciones. Además, con esto de la pandemia, todo el mundo se ha puesto a trabajar online o a decir que trabajaba online, con lo cual hay una ingente cantidad de información que ha de ser seleccionada primero y luego preservada en su caso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en estos proyectos de I+D y de innovación que en los que se han invertido a lo largo de los años pues más de 34 millones de euros, estamos continuamente en el proceso. Así bueno, a modo de ejemplo, hay muchos más, pero he seleccionado quizá los un poco más relevantes. Tenemos instituciones desde bueno, gobiernos provinciales, como es la Diputación de Barcelona, aquí en España. Tenemos universidades, como la Universidad de Lleida. Tenemos empresas privadas, como puede ser Airbus. Tenemos museos nacionales en Noruega o la Agencia Espacial Europea en Italia, ¿no? Ahí tenéis el elenco de algunos casos. Hay muchos más. Yo la verdad es que también un poco me gusta mostrar quizá los que la gente puede estar más relacionada, ¿no? Un poco puede entender más ese proceso, ¿no? ¿Qué servicios ofrece Pickle? Nosotros ofrecemos preservación digital, ¿vale? Y eso por eso está ahí en el centro, ¿no? Alrededor de esa preservación digital, lo que nosotros proveemos son de otros servicios. Como estáis viendo, pues tenemos desde digitalización a gestión de archivo, a gestión documental, consultoría o procesos de inteligencia artificial que luego os enseñaré, ¿no? Pero siempre orientados a la preservación de la información. No estamos pensando en procesos de digitalización masiva de facturas, por ejemplo. No es ese nuestro negocio o nuestra orientación. Son procesos de digitalización para la preservación o son procesos de restauración para la preservación. Entonces, esta es un poco nuestra visión quizá holística de lo que es la gestión de información. Intentamos cubrir todos los aspectos desde una definición de procesos que puede definirse en una consultoría hasta su almacenamiento final cuando el ciclo de vida de los datos ha caducado y hay que conservarlos de manera permanente. A modo de entrada, tenemos todo un ecosistema técnico, toda una serie de soluciones que ahora os enseñaré más, pero digamos que tenemos infraestructura informática que da soporte a todo esto y que además da soporte a nuestro Cloud Eternal, que ahí lo tenéis, o Cloud Eterno, que
nos va a garantizar que la información va a estar accesible, pero también va a estar conservada correctamente. Tenemos desde, como os decía, desde herramientas de transferencia, desde los gestores documentales más habituales o los gestores de registros, hasta terminar pues, en una conservación en el archivo ártico, que ya os lo explicaré. ¿Qué es Pickle? O sea, ¿por qué nace Pickle? Pickle nace para asegurar el acceso futuro a esa información, ¿no? Como enseñaba antes Nicolás y mostraba esta misma foto, lo que Pickle ha desarrollado es un medio digital inalterable que no se puede modificar, con lo cual uno de los de las tres patas del triángulo que enseñaba Nicolás antes, pues está garantizada por el propio medio, no tenemos que aplicar nada más. O sea, ya sabemos que lo que se pone en el Pickle Film es auténtico porque el propio film te impide modificarlo. Pero es que además la propia película contiene toda la información necesaria para reproducir los datos en el futuro, ¿vale? Con lo cual, pues la parte de acceso también la estamos garantizando. Tenemos los datos, tenemos las herramientas y tenemos el contexto de la información en el mismo soporte. O sea, no necesitamos nada más que el propio soporte, ¿no? Bueno, necesitamos un poco más, que os explicaré, pero con lo que tenemos en las manos prácticamente podemos reproducir nuestros datos en 500 años. Esta mañana estaba hablando con el laboratorio y nos acaban de dar el certificado de longevidad de 1000 años. Es decir, la recuperación de los datos, precisamente con ese tipo de procesos de envejecimiento artificial que comentaba Nicolás, llevamos, yo creo que es 10 años de un proceso continuo de envejecimiento del film, y hace un par de semanas nos han dado el certificado de que los datos almacenados en Pickle Film se pueden recuperar dentro de 1000 años, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, puede parecer una exageración, ¿no? Bueno, 1000 años, ¿dónde estaremos nosotros, no? ¿Qué podemos decir? Pero en el contexto de que estamos trabajando sobre información valiosa que le va a servir a la gente en el futuro, pues es un modelo sostenible, ¿no? No necesita estar continuamente manejando, no necesita tener migraciones, con lo cual también te quitas los riesgos de estar continuamente tocando la información, ¿no? Esa es un poco la idea. Esta es un poco una estructura, la estructura del film. Como os decía, en esa parte, en la parte inicial de la película, es una película de 35 milímetros poliéster aluros de plata, blanco y negro. No hay que estáis, los que habéis trabajado con microfilm, como decía Nicolás, estáis muy habituados a ella. Obviamente es una tecnología moderna, es decir, no tiene nada que ver esta película que estamos utilizando ahora con una película de hace 20 o 30 años, ¿no? Se han hecho unos serie de procesos para garantizar que, primero, se puede almacenar información digital y, segundo, puedes conservarla ese tiempo. Como os decía, en la primera parte del film se pone en formato legible, en un formato entendible por las personas, qué información hace falta para interpretar el contenido, ¿vale? Con lo cual, sin tecnología, por lo menos puedes saber qué tienes que hacer, ¿vale? O sea, más allá de una lupa o una cámara de fotos, pues puedes llegar a entender qué es lo que tiene. Dentro de esta información de representación, otro de estos proyectos de investigación que estamos haciendo nos ha llevado a producir una máquina virtual. Es decir, vamos a escribir en el film un ordenador que nos va a decodificar la información en el futuro. Y además se ha hecho de una manera que nos permite utilizarlo con cualquier tipo de ordenador. Es decir,
se ha diseñado para que, independientemente de la computadora que estamos utilizando, esa máquina virtual funcione y no solo me decodifique y me lea el film, sino también me recupere y me visualice los tipos de ficheros utilizados en preservación. Obviamente, y como decía también Nicolás, no te lee todos los formatos. O sea, no te va a leer un formato extraño de, yo qué sé, de imagen que hemos desarrollado para un determinado proceso. Eh, Dentro de la preservación, una de las partes fundamentales es la normalización y la estandarización de estos procesos, con lo cual elegir bien qué tipos de fichero pues te va a permitir también utilizar este tipo de herramientas que son las que te también, además del propio soporte, te garantizan que la información está accesible en el futuro, ¿no? Digamos que esta es un poco, es un poco más complicado porque al final es una tecnología que a mí se me escapa, la verdad. Yo no entiendo muy bien cómo puede ser esto, pero realmente los que saben y lo que han probado es algo que funciona. Se ha desarrollado, como veis ahí, con el Museo Nacional de Noruega y ellos están ya utilizando esta tecnología. Roberto, Sí, disculpa, si me permite, parece que la presentación se ha interrumpido. ¿Podrías sí, verificar, por favor? Sí, sí, cómo no. sí, sí. Ujú. Para que no se pierdan Sí, sí, sí. los compañeros. A ver, Ahí está, muy bien. sí, Eso, ahora sí. Ujú. ahora sí. Sí, claro que sí. Perfecto. Pues bueno, la idea de lo que os estaba contando, un poco la garantizar también con el software y con el film, pues además la posibilidad de la recuperación de la información. Así a modo ya de un poco de resumen, ¿cómo se recupera la información desde Pickle Film, desde ese soporte fílmico? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una herramienta que puede ser una cámara de fotos, un escáner de microfilm o un escáner de película que nos convierta nuestros fotogramas en un fichero digital. Ahí lo tenéis. Es un fichero que es como un código de barras y nos permite ver, bueno, conseguir que esa información esté convertida en digital, ¿no? Una vez que tenemos ese fichero digital con cualquiera de esas herramientas, todo el mundo tenemos una cámara digital, el acceso a los escáneres de microfilm o los escáneres de película no es algo que no esté disponible y además no es tecnología Pickle, es tecnología que está en el mercado y hay diferentes fabricantes. Entonces, una vez que tenemos esa información, ese fotograma digitalizado, lo que hacemos es aplicar esa máquina virtual a través de un ordenador, cargar esa máquina virtual en un ordenador, sea de hoy o sea un ordenador cuántico como el que tengo ahí en la foto, que, bueno, no sabemos cómo será en el futuro, y aplicando esa máquina virtual recuperar el fichero original, que puede ser una foto, puede ser un documento, puede ser cualquier fichero de vídeo o de audio, ¿no? Digamos que ¿qué se necesita en estos casos? Pues es esto. Obviamente, Pickle tiene toda esta infraestructura y si los servicios usáis los servicios de Pickle, pues obviamente no tenéis que hacer todo esto, sino que Pickle es el que se encarga un poco de recuperar. Pero nosotros no necesitamos estar continuamente en este proceso. Y por supuesto, aunque garantizo 1000 años que el Pickle Film va a estar visible, yo no te garantizo que Pickle como compañía va a estar viva dentro de 50, ¿no? Como nadie puede hacer. Entonces, lo que sí que podemos garantizar es que con la tecnología que tienes hoy y con la información que tienes hoy, tú vas a poder recuperar la información, ¿vale? Digamos que esta es un poco la visión un poco distinta de Pickle y lo que hemos intentado plasmar en el mundo de la preservación digital.
A modo de ejemplo, bueno, algunos datos, pruebas que se han realizado, está continuamente realizándose ese tipo de pruebas, pues rayado, pérdida de fotogramas, pérdida de lecturas continuas, radiación nuclear, todos esos test que se han realizado, pues nos permiten asegurar que la información va a estar viva. Eh, una cosa que cada vez más va a ser importante y es el tema de la sostenibilidad medioambiental. O sea, para conservar, como decía Nicolás, para guardar cosas en un cloud, no es más que un grupo de ordenadores guardados en un sitio consumiendo energía y consumiendo electricidad. Bueno, pues para conservar tus datos en Pickle Film, eh, no necesitas esa cantidad de energía, no necesitas esa cantidad bueno, de consumo de carbono y otros medios, sino que bueno, te da una sostenibilidad a largo plazo. ¿Podéis poner el vídeo, por favor? Uno de los proyectos en los que estamos involucrados y que estamos llevando a cabo desde el año 2017 es el Archivo Ártico Mundial. Seguramente hayáis oído hablar. Es un lugar único. Ahí tenéis, bueno, están pasando algunas fotos y algún vídeo de qué es. Realmente es un lugar único, es un lugar diseñado para la conservación, diría que eterna, de la información en modo digital, ¿no? Es un lugar que además por su geopolítica, cualquier país entre los que puede encontrarse Perú puede utilizar los recursos y lo que te hace es garantizar que con unas condiciones naturales de temperatura, humedad, bajo nivel de oxígeno, eh, inaccesibilidad. Como veis, la manera de acceder al archivo es a través de una mina. Realmente está en una mina dentro de la montaña. Pues lo que nos permite es decir que todavía, además de esos 1000 años que yo os comentaba antes, pues en estas condiciones podemos garantizar que sean todavía más. Ahí veis, habéis visto un pequeño flash del primer depositante, que fue el Archivo General de la Nación de México, además del Archivo General de Brasil. Y bueno, el archivo ártico pues te va a permitir también mm, contar y explicar tu proyecto de preservación en otro ámbito. La atención mediática que tiene el archivo es absolutamente espectacular. Yo, a mi nivel, que no es muy grande, pues he hecho entrevistas pues, con los grandes periódicos en España, con televisiones, con radios. Digamos que te permite dar una visibilidad al proyecto de preservación, que es una cosa quizá un poco oculta, pues bueno, te da la opción de contarlo también, ¿no? Y aprovecharlo pues para darle más notoriedad a algo que tenemos que hacer, ¿no? Que como es conservar la información digital, ¿no? Os voy a compartir de nuevo la presentación. ¿Estáis viendo la verdad? Claro que sí, Roberto. Vale. Bueno, así algún ejemplo más de otros depositantes, pues tenéis ahí la Agencia Espacial Europea, que además va a hacer un nuevo depósito este año, UNICEF desde Noruega, o también la Diputación de Barcelona en España, o una fundación privada tan importante también para el ámbito español como es la Fundación Felipe González, en la que todos los archivos personales del presidente o el expresidente de España pues están depositados en ese lugar, ¿no? Ojalá podamos tener pronto una representación también del Perú y estamos trabajando también junto a Nicolás para tener esa oportunidad, ojalá pronto, ¿no?
Así a modo general, otras cosas que estamos haciendo, pues aplicar la inteligencia artificial para ayudar en esta gestión de esos datos masivos. En temas audiovisuales, pues desde reconocimiento de caras, identificación de personas, detección de logotipos, etcétera, etcétera, clasificación de la información. Clasificación automática de texto. Una cosa bastante habitual es que tengas una colección de documentos digitales y no sepas dentro del cuadro de clasificación qué pasa con ellos, dónde están. Pues aplicando técnicas de inteligencia artificial podemos llegar a hacer una clasificación semiautomática, siempre con una supervisión de los expertos, que sois vosotros. Bueno, otro tipo de procesos también de metadatado automático, bueno, otro tipo de información. Gestión de archivos, paso un poco de prisa, gestión documental, transcripción automática también a través de aplicaciones de inteligencia artificial, detección automática de personas o procesos de búsqueda. Digamos que esto es un poco lo que os quería contar y quiero dejar un momentito para que podáis preguntar. Espero que os haya sido interesante y que podamos aplicarla en algún momento. Gracias. Gracias, Roberto, gerente de desarrollo de negocios de Pickle, por mostrarnos cómo se están empleando las nuevas tecnologías que garanticen la longevidad de la información. Y es interesante cuando mencionaba sobre los procesos digitales que se están empleando hoy, aclarando que no todos están pensados en un tiempo muy lejano, ¿no? Pues existe información que de repente pues, se puede querer conservar un par de años, pero si hablamos de historia, cultura, conocimiento, medicina, definitivamente vamos a querer tener acceso a esa información durante mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo más. Antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos mencionar un par de saludos más que nos han dejado en los comentarios. Aarón nos saluda desde el Archivo Central de la Municipalidad de Oxapampa. Cristian Ramos desde la Gobernación Regional del Callao. Y Julieta también nos envía saludos desde México. Muchas gracias a las personas que han estado atentas a ambas ponencias. Y es que realmente despierta gran interés tanto para los que estamos en el mundo de los archivos como los que no, pues es interesante conocer cómo algunas instituciones están haciendo lo que están haciendo hoy para preservar la humanidad a través de la información. Bien, quiero invitar también al director Nicolás para que encienda su cámara y pasamos a la ronda de preguntas. Quisiera comenzar con una pregunta para dirigida al señor Roberto. Nos indica, ¿cuál es el método que nos puede garantizar mayor longevidad a la información? De repente también después el señor Nicolás puede hacer algunas apreciaciones. A ver, yo no conozco ningún otro medio de almacenamiento que nos permita almacenar información tan largo plazo como te lo permite la película. O sea, lo decía Nicolás, un microfilm de los que estamos habituados ya dura 300 años, ¿no? Este microfilm avanzado y microfilm digital te permite almacenar esa información. La otra opción que tienes es estar continuamente migrando y refrescando la información a lo largo del tiempo. Cuando se trata de 25 años, pues puede ser factible, ¿no? Puede ser algo que sea realmente que se pueda realizar. Cuando estamos hablando de 500 o 200, ya no tanto, no me voy tan atrás. Pues es un proceso que prácticamente es inmanejable, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, el film tiene muchas ventajas. Obviamente, como os decía, también los entornos online y cloud tienen muchas ventajas y no tienen nada que ver. El film no sirve para el acceso continuo, pero sí que te garantiza que el acceso futuro está posible. Y sí, Nicolás seguro que quiere aportar alguna cosa más. Bueno, en realidad no hay medio seguro, ¿no? Todos tienen sus pros y contras. En algún momento recuerdo cuando hablábamos de la microfilmación, por ahí alguien te objetaba y te decía, mira, solamente puedes poner imágenes en blanco y negro.
Claro. ¿no? O a lo mucho grises, ¿no? Y bueno, sabía que había algunos ensayos con microfilmación en color, que sería en realidad película tipo cinematográfica, ¿no? Claro. Pero claro, esto involucraba ciertos costos, ¿no? También para mantenerlo, ¿no? Entonces, aquí es necesario tener en cuenta que la diversidad de soportes que van saliendo tienen su durabilidad en el tiempo. Si hablamos de papel, efectivamente, un buen papel, miren, los chinos inventaron el papel y he tenido la oportunidad de ver documentos hechos en papel en Europa, sobre todo, de donde viene nuestra tradición occidental. Miren, documentos del siglo 7, 8, que muy bien conservados se mantienen, ¿no? Acá nuestra problemática es la humedad, que muchas veces oxida la tinta. Eso es por un lado. Pero no nos podemos quedar en el tiempo. Fueron apareciendo nuevos soportes, la fotografía está con nosotros, ya tiene casi 200 años, y una de esas representaciones es el soporte fílmico. Y este soporte fílmico también ha ido evolucionando. Pero bueno, en el camino apareció la digitalización. Y cuando empezamos con ello, aparecieron discos compactos, los DVDs, y ahora, ya está haciendo mucho, ¿no? Los discos duros externos. Pero si alguno de ustedes lee las letras chiquitas el empaque del disco duro externo, el fabricante te dice, mira, este disco de garantía te doy un año. Entonces, ya tuve si vas a estar todos los años migrando esa data de un disco a otro, ¿no? Con la pérdida respectiva de información, con los riesgos. Eso es por un lado, pensando en soportes, ¿no? Y por otro lado, también es necesario tener en cuenta que debe haber protocolos, un orden en cuanto a la producción de la información, en cuanto a la manera en que uno va a recrear esa información en el futuro. O sea, si no hay un orden, miren, no hay tecnología que nos vaya a ayudar. Nada. Hace 20 años, ¿no? Venía por ahí un vendedor y le decía a tu jefe, mira, con este equipo tú vas a digitalizar tu archivo en 3 meses. Claro. Y el jefe pensaba, me ahorro horas hombre, tiempo, etcétera, y de repente por ahí voy a eliminar hasta los documentos. Pero miren, no hay tecnología que nos pueda resolver cuestiones materiales, que es el orden. Una vez que nos organicemos, incluso desde el ámbito de la digitalización, desde la creación de nuestros archivos electrónicos, recién ahí podemos, ¿no?, optar por un soporte que nos dé ciertas garantías de durabilidad. Particularmente, lo vuelvo a reiterar, el soporte fílmico, un buen soporte fílmico, bien procesado, porque también tiene sus problemas. A ver, voy a acordarme un poquito de cuando microfilmaba, ¿no? La microfilmación necesita todo un proceso químico para el revelado, que el revelador, el fijador, el enjuague, necesita condiciones de temperatura para el procesado. Miren, si la memoria no me falla, había que utilizar 37 grados de temperatura, exactamente, para poder tener un soporte con buen contraste, con buena legibilidad. O sea, seguro que eso sigue así, ¿no? Pero no quedaba allí. O sea, después teníamos que guardar el microfilm en un ambiente controlado que esté pues entre 18 a 20 grados de temperatura con máximo, ¿no? Y una humedad también que esté cercana al 50%. O sea el soporte que sea, ¿no?, yo debo reunir ciertas condiciones. Si terminamos el trabajo que estamos haciendo con Pickle, me dan mi soporte fílmico, miren, eso yo no lo puedo guardar en cualquier lugar, o sea, debo darle las condiciones. Igual, en el ámbito doméstico, seguro que a cada uno de nosotros nos sucede, ¿no? Guardamos los discos compactos o las memorias de almacenamiento, los USBs, y sabemos que hay un protocolo. Si voy a desconectar mi memoria, tengo que darle la extracción con seguridad, porque puedo generar quizás un cortocircuito, ¿no? Ahí en los sistemas integrados. Entonces, hay procedimientos que se deben seguir. Eso un poco espero que también aporte a esta pregunta que nos alcanza Jorge. Muy bien, gracias. Sí, y precisamente sobre ese tema iba la siguiente pregunta. De repente igual podemos tener una doble participación allí. ¿Qué medidas de conservación se cuidan en los archivos para garantizar la preservación de los documentos en el tiempo? Ya nos mencionabas el tema de la humedad, la temperatura. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? Muy bien. Bueno, creo que ahora a la inversa, me tocará a mí primero, ¿no? Y seguro ya Roberto complementa de la experiencia que tienen ellos, ¿no? Bueno, como conservador,
En primer lugar, todos los objetos necesitan una unidad de protección. O sea, en un estuche, en una caja, en algo que los aísle del deterioro externo. La misma manipulación implica deterioro. Si yo cojo un objeto, ¿no? Y con las manos sucias, posiblemente de repente ejerzo mucha presión sobre los materiales, si lo conecto mal en el caso de estos equipos ¿no? Soportes informáticos, el mismo papel, ¿no? Si yo lo despliego mal, utilizo algún tipo ¿no? de abrasivo, hasta saliva se puede utilizar para pasar las hojas, etc. Todos estos elementos, ¿no? Afectan a los materiales. Y cuando estamos en los depósitos de archivo, ya adelanté las condiciones de almacenamiento, que pueden variar, porque cada soporte tiene sus particularidades. O sea, no todos los papeles son iguales. Hay papeles satinados, hay papeles que pueden tener emulsiones, barnices, papel convencional, papel hecho de trapo, y cada uno tiene sus necesidades. En el caso de la fotografía, en el caso de los soportes fílmicos, pasa lo mismo, ¿no? O sea, tiene una composición particular, que está hecho de plástico, que tiene áluros de plata, que tiene una emulsión, y esta emulsión seguro que ya tiene humedad. Entonces, la misma humedad que le aplico al papel no podrá ser válida para los soportes fílmicos. Tendrá que ser una humedad mucho menor todavía, porque si no estaría recargándole humedad a la que ya tiene incorporada. Entonces, para ello hay valores, ¿no? Que la bibliografía muy bien nos puede indicar, y por parte del AGN debo compartir, y es necesario también que esto se difunda, que AGN emite normativa que no solamente parte de su experiencia, sino también de la experiencia de otras entidades, ¿no? En el portal del AGN, en la sección normativa, tenemos justamente la norma para la conservación de documentos en los archivos de la administración pública. Y allí van a encontrar en detalle las recomendaciones que damos para la variedad de soportes, e incluso hay un capítulo especial, ¿no? que viene a colación de esta presentación, que justamente hace referencia a la preservación digital. Y ahí van a encontrar lo que hemos estado conversando, ¿no? El tema de los protocolos, de la obsolescencia, de la renovación, o del refrescamiento de la información, etc. Muy bien, gracias. Ahora sí, Roberto, si tiene algo que Sí, sumar yo aquí. solo abundar en la parte de estandarización. Todos estos, Mm, en todos estos procesos siempre hay, nosotros podemos decir que dura 1000 años porque hemos seguido unos protocolos estándar que están así es. definidos y que te dicen que ocurre no sé qué cosa cuando pasa algo, ¿no? Entonces, digamos que toda esta gestión de soportes, sean digitales o sean analógicos, tienen una serie de estándares detrás que es importante seguir, ¿no? Dentro del mundo archivístico, porque bueno, ha habido experiencias anteriores y hay alguien que ha podido. Nosotros, el modelo del archivo del Ártico es, digamos, llevado al extremo, ¿no? Lo que comentaba Nicolás. Temperatura bajo cero natural, baja humedad, bajo oxígeno, bajo microorganismos, o sea, todo lo mejor para conservarlo el film. Si lleváramos probablemente un papel a ese lugar, pues no sería tan bueno, ¿no? Pero al final es un poco seleccionar y elegir para nuestros soportes el estándar y la manera de la normativa que mejor se le adapte. Muy bien, entonces tenemos una pregunta más de Angélica. Irina nos comenta en los comentarios. ¿Qué tipo de información se conserva, además de documentos, de fotos, llevado de repente al Archivo Mundial del Ártico? ¿Algo más se puede conservar en ese archivo o tiene pedidos de algo más que sean documentos o fotos o films? Pues hay de todo, hay desde audio, hay información fotográfica, hay datos astrofísicos, hay lo que se nos pueda ocurrir del mundo digital, porque Pickle Film así te lo permite. Hay, yo qué sé, por ejemplo, hay investigaciones sobre la Amazonía hechas por algún museo en Brasil. Hay, bueno,
todo lo que se nos pueda ocurrir dentro del mundo digital está almacenado en el archivo del Ártico, ¿no? No hay, digo, a mí se me ocurre, pues eso, esos son los ejemplos, digamos, más allá de lo que son documentos, lo que pueda ser más llamativo, ¿no? Bien, muchas gracias entonces a nuestros dos invitados, Roberto González, gerente de desarrollo de negocios de Pickle, también al director de conservación del Archivo General de la Nación, Nicolás Díaz Sánchez, por brindarnos tan interesantes detalles sobre lo que es el futuro de los archivos. Queremos agradecer también a todos los que han estado muy atentos a la transmisión a través del Facebook y los invitamos también a otra actividad que tenemos mañana, organizada pues por el AGN, que es un conversatorio sobre las perspectivas, posibilidades y metas institucionales en la defensa del patrimonio cultural. Esta es otra actividad en el marco de las celebraciones por los 160 años del Archivo General de la Nación. Creo que estamos ya bastante próximos a este gran día. Y pues agradecerles nuevamente a los expositores y a los participantes de esta conferencia por su participación. Recuerden que la siguiente cita es mañana, 7 de mayo, a las 7 p.m., igual a través de la transmisión en Facebook Live. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a gracias. todos. Buenas Sí. tardes. Muy bien. Hasta una próxima ocasión. Igual. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias.